la pantalla. Bueno, ahí están viendo la presentación que dice potencial de acción, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, Lilian, antes de comenzar, el video de la clase pasada está en la plataforma, por si Muchas quieres ponerte gracias. al corriente. Sí, sí. No sé si Nancy te platicó que vimos, pero bueno, estuvimos viendo, bueno, voy a aprovechar esta diapositiva, que es la continuación del tema, también para recordar un poco lo que vimos la clase pasada y no empieces como de cero. Lo que vimos es cómo en las células se establece un potencial de reposo, que me imagino que en algún punto lo debiste haber visto en fenómenos bioeléctricos o algo así. Entonces, cuando tú mides la diferencia de potencial entre el interior de la célula y la solución extracelular, que es donde tienes pues sumergida tu célula, vas a ver un potencial negativo. En la clase pasada vimos cómo se establece ese potencial negativo, cómo se genera, cómo se calcula. Me imagino que recuerdas también la ecuación de Nernst, que es eh, muy conocida en esto de los fenómenos bioeléctricos. Vimos otra ecuación que se llama la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz, perdón, que nos permite estimar de manera un poco más realista el potencial de membrana cuando la célula es permeable a diferentes iones, pero que es permeable, digamos, más a ciertos iones que a otros. Entonces, considerando las diferencias de permeabilidades que tenga la membrana a diferentes tipos de iones, pues se va a establecer un potencial de membrana de reposo diferente. Y bueno, para cada ion hay algo que se llama potencial de equilibrio, que tiene mucho que ver con ese potencial de reposo de la célula. Entonces te recomiendo que le eches un ojo a ese video, aunque sea en 1.5 de velocidad o algo así. Ok. Yo me he dado cuenta que soy más ameno en 1.5, entonces te lo recomiendo. Te lo recomiendo ampliamente para que no empieces. Pero bueno, ¿qué más vimos, Nancy? ¿Que crees que valga la pena platicarle muy rápido a Lilian antes de seguir? ¿Recuerdas? Pues, Pues, no, creo que era eso, el potencial de equilibrio, el gradiente de concentración. bueno, sí. El gradiente de concentración es pues, que afuera de la célula hay más concentración de iones que adentro. Por ejemplo, sodio-calcio, hay más sodio y calcio afuera que adentro de la célula, y al revés, hay más potasio adentro de la célula que afuera. Entonces, bueno, hemos hablado mucho de canales iónicos. Cuando se abre un canal iónico, normalmente el flujo de esos iones es en dirección de este gradiente. Si se abre un canal de sodio o de calcio, va a entrar sodio y calcio a la célula, porque el gradiente es en esa dirección. Y si abre un canal de potasio o algunos canales de potasio, pues va a estar saliendo potasio de la célula porque hay más adentro que afuera. Y todo eso tiene que ver con el potencial de reposo. El potencial de reposo, así nada más, muy brevemente, a reserva de que veas la explicación un poco más detallada en el video pasado, se establece porque la célula normalmente, las células en general excitables, tienen canales de potasio abiertos en reposo. Eso hace que el potasio pueda salir de la célula y eso la hace más negativa adentro con respecto al exterior, y por eso vemos el potencial de reposo negativo. Entonces, la permeabilidad de la membrana, que es un concepto que también vimos la clase pasada, es precisamente pues la apertura de ciertos canales o el funcionamiento de mecanismos de transporte iónico que, que hacen más o menos permeable a la célula al paso de los diferentes iones. Entonces, esa permeabilidad al paso de iones en la membrana puede variar en el tiempo, que es lo que vemos aquí y es lo que está atrás del potencial de acción o de los potenciales de acción o de todos los patrones de actividad eléctrica que hemos visto en estas clases introductorias. Aquí está la explicación clásica o más básica de la generación de los potenciales de acción. Aquí tienen lo que medirían en unidades de volts, de milivolts, pues, midiendo
cómo cambia el potencial de membrana de la célula, que es, como les digo, medir la diferencia de potencial, por ejemplo, del interior con respecto al exterior. Veríamos algo así. Antes de estimular, pues veríamos que la célula está en un potencial de reposo más o menos constante, alrededor de -70. También lo platicamos la clase pasada. Pero al estimularla, si vemos que empieza a disparar sus potenciales de acción, eso se debe a que está cambiando la permeabilidad de la membrana. Aquí abajo vemos cómo cambia la permeabilidad de la membrana al paso de sodio y potasio en la curva azul y roja, respectivamente. Aquí dice permeabilidad de la membrana relativa, pues. Entonces, si se fijan, aquí podemos decir dónde participan cada población de canales iónicos. A esto que llamábamos despolarización, se está generando porque la membrana se está haciendo más permeable al sodio, ¿no? Bueno, pero antes el reposo, si ven, antes de que se genere el potencial de acción, es más permeable al potasio. Entonces, esa permeabilidad al potasio está manteniendo la célula en su potencial de reposo, ¿no? Que es lo que les platiqué hace un ratito y la clase pasada. Pero cuando la permeabilidad al sodio se hace mucho mayor a la del potasio, se genera la despolarización. Sigue creciendo la permeabilidad, haciéndose más permeable la membrana, que en términos prácticos pues, significa que más canales de sodio se están abriendo conforme pasa el tiempo. Eso genera más despolarización hasta que el voltaje, al cambiar el voltaje, también puede estar abriendo cada vez más canales de potasio, ¿no? Si se fijan, conforme va cambiando el voltaje, conforme se va despolarizando, también se empiezan a abrir un poco más canales de potasio. Eso hace que la despolarización se frene, también hace que se genere la repolarización. Y otra parte importante de por qué pasa esto es que los canales de sodio inactivan. O sea, se mantienen cierto tiempo abiertos, pero el cambio en el voltaje también hace que se inactiven. Entonces, al mismo tiempo el voltaje los abre, pero al mantenerse cierto tiempo abiertos, se van a inactivar esos canales de sodio. Entonces, la inactivación de esos canales de sodio, junto con la apertura de los canales de potasio, este aumento en la permeabilidad que se ve en la curva roja, genera la repolarización. Son los dos efectos combinados. Y bueno, pues la apertura de más canales de sodio, si se fijan, genera la hiperpolarización, que es lo que también habíamos mencionado. No sé qué me pasa, qué se me pasa a explicar. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Sí les queda clara la idea de la permeabilidad de la membrana y los cambios de la permeabilidad de la membrana? Todo eso. ¿Sí? Sí, profe. Sí, Ok, entonces aquí, aunque cambia la permeabilidad, la dirección del flujo de iones es diferente. Aquí están abriéndose más canales de sodio, pero como les digo, ¿en qué dirección está fluyendo el sodio a través de la membrana? ¿Qué creen? Esto es como apertura de canales de sodio, pero no nos está diciendo la dirección de ese flujo de iones. ¿Recuerdas, Nancy, cuando se abren canales de sodio, de dónde a dónde van a moverse esos iones de sodio? mm, ¿De afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? híjole, espera, a ver. Según yo es de fuera hacia adentro, ¿no? Sí, el sodio y el calcio, como hay más afuera que adentro, normalmente cuando se abren canales de sodio, es decir, cuando aumenta la permeabilidad de la membrana al sodio, pues va a estar entrando sodio. Entonces, la entrada de iones positivos a la célula va a estar asociada siempre a despolarización, como aquí. Entonces, aquí está aumentando la permeabilidad, se están abriendo canales de sodio, está entrando sodio, que son iones positivos, y se está generando la despolarización. En la curva roja es un aumento de la permeabilidad del potasio. Eso quiere decir que se están abriendo más canales de potasio, pero como les dije hace rato, hay más potasio adentro que afuera de la célula. Entonces, este aumento en la permeabilidad significa salida de iones positivos de la célula. Y la salida de iones positivos de una célula va a estar regularmente asociada
a fenómenos de repolarización o hiperpolarización. Ok, entonces aquí es solamente qué tan permeable se volvió la célula a los diferentes iones, pero el flujo, la dirección del movimiento de esos iones, estas gráficas no nos dicen nada. Ujú. Bueno, aquí se ve pues en diagramita de canales iónicos lo que está pasando. Si se fijan, aquí está entrando sodio, acá está saliendo potasio. Las flechitas de estos diagramitas de los canales pues sí nos están indicando un poco la dirección. Pero bueno, aquí la idea era que estas señales eléctricas que yo les he mostrado de varias células están asociados a cambios en la permeabilidad. Bueno, y aquí otro concepto importante, otra idea importante es que normalmente tiene que pasar un umbral, el potencial de membrana de la célula para generarse estos patrones de actividad eléctrica. Si se fijan, aquí hay una línea roja discontinua que refleja el umbral, que es cuando el voltaje, cuando la despolarización inicial cruza ese umbral, se va a generar completito el potencial de acción. Por eso es un proceso todo o nada, se llama. Es decir, si cruza el umbral, se va a generar todo. No hay manera de que yo tenga un potencial que llegue a 0 y luego otro que llegue a 30, luego otro que se quede en menos 20, sino que se va a generar completo ese potencial de acción. Y bueno, es todo o nada, la definición del umbral, que es lo que les comento. Y lo que vimos también, que normalmente la información se codifica en frecuencia. Si recuerdan, el ejemplo más claro era el de las células sensoriales, que mientras más presión ejercíamos en la piel, los potenciales de acción iban a tener una mayor frecuencia, con la misma amplitud, ¿no? Si yo me tocaba muy suavemente la piel, pues eso estaba asociado, según la figura que vimos, a potenciales con una frecuencia menor, pero si yo me presiono muy fuerte, pues esa información va a estar codificada en potenciales de acción más cercanos, con una frecuencia mayor. ¿Sí queda claro todo esto? Sí, Sí. sí. Ok. Bueno, entonces ya saben los términos importantes para describir señales eléctricas: polarización, despolarización y hiperpolarización. Eso ya no lo voy a repetir porque creo que ya quedó claro. Y bueno, hay una convención de signo de corrientes, que es lo que les digo del flujo de iones, hacia dónde va. Bueno, ya les había comentado, como son iones con carga y el movimiento de cargas es una corriente eléctrica, entonces hay una convención en el signo de las corrientes. Cuando medimos o cuando vean una corriente positiva, por ejemplo, sodio y calcio, eso va a estar asociado o por ejemplo, potasio, perdón, corrientes positivas de potasio o corrientes positivas en general en electrofisiología van a estar asociadas a salida de iones y corrientes negativas a entrada. Entonces, normalmente las corrientes de sodio y potasio las van a ver como corrientes negativas, pero bueno, después les voy a mostrar un ejemplo, y corrientes de potasio normalmente las van a ver positivas. Entonces, ahí anoten, corrientes salientes son o corrientes, perdón, positivas son salida de iones, corrientes negativas son entrada de iones, y, eh, y corrientes negativas, como son iones positivos, van a estar asociados a despolarización, y corrientes positivas van a estar asociadas a polarización o hiperpolarización. Bueno, pero espero que después les quede un poco más claro esto cuando veamos las corrientes. Si no hay más dudas aquí. Esto también lo vimos, pero bueno, tiene importancia porque la dirección de las corrientes va en este sentido. En la clase pasada también hablamos un poquito más a detalle de esto. Aquí el interior de la célula tiene mucho más potasio que el exterior, entonces la corriente va a ser de adentro hacia afuera, y aquí, si te fijas, Lilian, el sodio y potasio, digo, el sodio y el calcio, perdón, hay mucha más concentración de esos iones afuera que dentro, entonces la dirección normalmente del paso de iones va a ser de afuera hacia adentro.
y las corrientes pues van a tener esos signos, ¿no? Pero bueno, revisa la clase pasada, por favor, para que repases un poco esto. Me haga más sentido, sí, profe. Sí, entonces, bueno, esto es otra vez para repasar un poco los canales iónicos, que es lo que vamos a estar hablando. Son poros que simplemente abren y la dirección del paso de iones y la generación de las corrientes va a ser en dirección de esos gradientes. No voy a hablar tanto de eso. Y también hablamos la clase pasada de estos otros mecanismos de transporte iónico que, que bueno, permiten el paso de iones en contra del gradiente. Es decir, aunque hay más concentración, por ejemplo, afuera de sodio, hay mecanismos que requieren energía de otro tipo para hacer pasar sodio en contra de su gradiente, es decir, de adentro hacia afuera. Pero bueno, estos solo son importantes para mantener los gradientes, que no se disipen esos gradientes, pero los que vamos a estar estudiando en el curso van a ser más poblaciones de canales iónicos, que tienen las características que ya les he comentado varias veces. Entonces, ya hablando específicamente de canales iónicos, tienen diferentes propiedades. ¿Sí me escuchan bien? Porque me dice que tengo conexión inestable. Se escucha bien y de repente como ligeramente cortado. cortadito. Ujú. Déjenme ver cómo puedo resolver eso. ¿Qué red estoy conectado? Pues estoy bien. Bueno, sí, si no me escuchan, me mandan un mensaje por chat, por favor, ¿no? Es difícil saber. Sí. Pero bueno, entonces canales iónicos. Ahorita vamos a ver un poco los detalles moleculares, así muy superficialmente, pero imagínense que esas proteínas, que es algo que también describí de manera muy breve en la clase pasada, son proteínas de membrana que forman un poro en las membranas de las células. ¿Ok? Entonces, esas proteínas pueden tener diferentes conformaciones. Aquí está reflejado pues, esquemáticamente como si este canal tuviera una conformación que nosotros vamos a nombrar como cerrada. Se fijan aquí adentro, esto impide el paso de iones por esta compuerta que está cerrada. Cuando esa compuerta que está aquí adentro en este esquema se abre, pues esa proteína cambió su conformación y ahora está en estado abierto y ahora sí podrían pasar los iones en dirección de su gradiente de concentración, por ejemplo, del gradiente electroquímico, que es otro concepto que vimos la clase pasada para que lo repasen. Y una última conformación en este esquemita sería que otra compuerta diferente a la primera, si se fijan ahora la compuerta está en otro lado de la proteína, se cerró y ese estado lo podríamos llamar como inactivo. Entonces, cuando yo les hablé de que los canales de sodio se inactivaban, es que, por ejemplo, en el curso del potencial de acción, primero se abrieron, pasaron del cerrado al abierto y eso generó despolarización. Pero después de estar un rato abiertos, se inactivó, que es cerrarse por otra compuerta diferente a la del estado cerrado, ¿no? Eventualmente, pues a lo mejor se abriría la compuerta de inactivación y se cerraría la otra compuerta que en el esquema se ve en medio del canal y pasaría del inactivo al cerrado, ¿no? Pero bueno, el chiste de este esquema es que ustedes sepan que los canales pueden cambiar su conformación y por lo tanto su respuesta funcional dependiendo de los estímulos que reciben, ya sea pues in situ en los diferentes tejidos o en los experimentos electrofisiológicos, pues in vitro, ¿no? Cuando los tenemos en la cámara de registro, eh, podemos controlarlo de mejor manera. Por eso los experimentos normalmente se hacen aislando las células, o sea, sacando el tejido, después separando las células, después limpiándolas lo mejor posible y después tenemos celulitas separadas que podemos manipular de mejor manera. Pero bueno, ¿qué tipo de canales hay? ¿Qué estímulos pueden recibir? Aquí vemos en B un canal que responde simplemente a cambios en el voltaje de la célula, en el potencial de membrana de la célula. Aquí puede
dependiendo de cómo cambia ese voltaje de la célula, ese potencial de membrana, puedo yo generar que cambie del cerrado al abierto y del abierto al inactivo y luego del inactivo al cerrado o del inactivo al abierto. Y eso pasa porque los canales tienen ahí como cierta conformación a nivel molecular que le genera un sensor de voltaje, por lo menos en este tipo de canales, ¿no? Que les permite cambiar su conformación en respuesta a ese estímulo específicamente, ¿no? Hay otros canales que a lo mejor no responden a cambios en el voltaje, sino que responden a la unión de otras moléculas, que aquí voy a llamar ligandos en general. Un ligando puede ser, por ejemplo, una molécula de ATP, un ligando puede ser iones de calcio, otro ligando puede ser algún neurotransmisor, en fin, hay muchos ligandos, pues, ¿no? Acetilcolina, creo que tengo un ejemplo de acetilcolina, que cuando la acetilcolina se le pega al canal, cambia la conformación de canal y permite pasar del cerrado al abierto, del abierto al cerrado o inactivarse. Y puede haber también canales que tengan una combinación de las dos cosas, o sea, a lo mejor que se abran por voltaje, pero que se inactiven por un ligando, o al revés, que se abran por un ligando y se inactiven por voltaje o se cierren por voltaje, etcétera. ¿Hay alguna duda hasta ahora? No, profe. ¿No? No, ¿Todo profe. bien? Ok. Entonces, además de esas propiedades que les permiten responder a diferentes estímulos, eh, tienen otra propiedad muy importante que es la selectividad. Eso quiere decir que la mayoría de los canales iónicos solo dejan pasar cierto tipo de iones de manera muy específica. O sea, hay canales de sodio que solo van a dejar pasar sodio. Cuando se abre un canal de sodio no va a pasar calcio, no va a pasar potasio por ahí, y así sucesivamente, ¿no? Eh, un canal de calcio no va a dejar pasar sodio, no va a dejar pasar potasio. Entonces, se fijan con esta combinación de propiedades, que algunos respondan a voltaje, que algunos respondan a diferentes niveles de voltaje, que algunos respondan a ligandos, que algunos respondan a las dos cosas. Eso genera una combinación de mecanismos que al final permite que las células produzcan su patrón de actividad eléctrica, ¿no? Que respondan a ciertos estímulos dados de manera muy específica, a ciertos niveles de voltaje, eh, entonces que al final puedan cumplir con su función cuando se necesita, ¿no? Y a esta apertura y cierre de canales se le llama gating en inglés. No sé cómo traducirían ustedes esa palabra. Yo cuando lo digo en español digo apertura y cierre, pero bueno, cuando vean gating de algún canal es que está abriéndose y cerrando. Entonces, son dos también conceptos que les recomiendo anotar ahí como importantes. Eh, y bueno, a nivel ya más realista, nivel molecular, así es en realidad como se vería tentativamente los canales iónicos. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso, pero la idea es que pues estas conformaciones, bueno, a nivel molecular, pues ahorita traigo otras diapositivas que me permitirán explicar esto de mejor manera, pero a nivel molecular se genera, pues por ejemplo, el poro, se genera el sensor de voltaje en algún punto aquí, por cómo está formada la proteína. Aquí la permeabilidad selectiva, que es lo que les comentaba, se da por varios factores. Por ejemplo, esto puede tener cierta carga eléctrica, que si, por ejemplo, es positivo, pues yo voy a repeler en automático los iones positivos y voy a dejar pasar puros iones negativos, ¿no? O viceversa. Otra cosa es el tamaño del poro. A lo mejor la proteína tiene cierto tamaño de poro que discrimina a los iones simplemente por su tamaño, ¿no? Y otro factor importante es, bueno, es otra cosa que es como la hidratación de los iones, pero bueno, eso lo traigo en otra diapositiva.
Entonces, al final, esto es lo que va a estar cambiando sus conformaciones, lo que va a estar dando pie a los diferentes estados del canal, cerrado, abierto, inactivo, e incluso puede ser que un canal tenga diferentes conformaciones, pero todas son cerrados, o diferentes conformaciones de inactivación, o diferentes conformaciones que le dejen pasar iones. Este es un canal de potasio. Esto, déjenme ver si viene el tipo en específico. No sé si es por voltaje. Bueno, no, creo que no lo menciona aquí. Pero déjenme saco la otra diapositiva. Voy a dejar de compartir esta para compartir lo de los canales. ¿Dónde está? Nada más rápidamente. ¿Cuál están viendo? Dice canales iónicos. Ah, ok. Sí. Entonces, aquí, ¿cómo se forman los canales iónicos? Viene desde el DNA, porque desde el DNA viene como digamos, el mapita que nos va a permitir o que le va a permitir a la célula definir qué canales se expresan en su membrana. Si se fijan, aquí es una representación de otro canal iónico. Aquí están las mismas estructuras como forma de espiral que les mostré en la diapositiva pasada. Una parte va a quedar por dentro de la célula, otra parte va a quedar por fuera de la célula. Al final, esos movimientos de esta proteína pues van a establecer como el puente en la membrana para que los iones puedan pasar. Pero creo que aquí lo traigo más detallado. O sea, no me voy a meter en detalle de esto porque no es como el objeto de estudio a nivel electrofisiológico, pero sí me interesa que sepan cómo se forman y las implicaciones que después puede haber cuando esto no pasa de la manera correcta. Entonces, como les dije, el DNA trae el mapita de cómo se van a formar los canales. Ese mapita después va a generar al final una cadena de aminoácidos, o sea, va a haber algo que va a leer el mapa y va a decir, que yo necesito generar esta cadena con aminoácidos organizados en cierto orden, ¿no? Así simplemente, vamos a dejarlo hasta ahí. Si quieren más detalles, busquen por ahí en cualquier libro los procesos de transcripción y de traducción, que es ese proceso de cómo el DNA se llega a esta cadena de aminoácidos y después a la proteína. Pero una vez formada la cadena de aminoácidos, fíjense que aquí tengo aminoácido 1, 2, 3, 4, 5, y pues puede tener, no sé, muchos aminoácidos ahí alineados uno tras otro. Pero bueno, eso va a generar una cadena que por la configuración de la cadena va a generar como que se doble de cierta manera. Aquí estoy viendo cómo esta cadena de aminoácidos, a la que se llama estructura primaria de la proteína. La estructura primaria es el orden en el que se generaron esos aminoácidos, o esa cadena de aminoácidos. La estructura secundaria es debido pues, a todo lo que está ahí en esa cadena, se va a doblar de cierta manera por los enlaces que se forman entre los diferentes átomos que están en esa cadena, etcétera. Y si se fijaron en la grafiquita, se ven muchos espirales. Esos espirales son estructuras secundarias que se forman por la cadena de aminoácidos, o también estas láminas. Estos son hélices alfa o láminas beta, así lo pueden buscar. Entonces, dependiendo de la cadena, se pueden formar o hélices o láminas, y esa es la estructura secundaria de las proteínas. La terciaria, pues es ya como diferentes estructuras secundarias se juntan para formar una estructura terciaria, y después ya el canal completo se puede formar por diferentes estructuras terciarias. Entonces, ¿qué creen que podría fallar en este proceso? ¿Qué se imaginan? Que genere un canal, a lo mejor que no funciona adecuadamente, y que nos genere las enfermedades de las que hemos estado hablando, como la diabetes, como las migrañas, como
¿Cuál otra dijimos? Como no sé si hasta Alzheimer dijeron por ahí en la primera clase. ¿En dónde creen que podría fallar todo esto? ¿Alguna idea? En la estructura, se podría decir, que no sé. Pues sí, que se genere alguna mutación aquí Ajá. y al final la cadena de aminoácidos de repente tenga, no sé, un aminoácido o algo diferente a cómo debería de estar, y eso al final va a influir en, en cómo se van a ir generando las siguientes estructuras y por lo tanto la respuesta funcional, ¿no? Aquí se ve también más claro eso de las estructuras. La primaria, la cadena de aminoácidos; la secundaria, cómo esa cadena de aminoácidos se va a doblar para formar o hélices o láminas; después cómo se van a juntar diferentes estructuras secundarias. Y se fijan, por ejemplo, este canal se conforma de 3 estructuras terciarias, aquí les llaman monómeros. Entonces, al juntarse esas 3 estructuras, se va a formar pues, la proteína que va a atravesar el canal y el poro en el centro, con todas las propiedades que les dije, ¿no? La selectividad, pues sus sensores que necesite, ya sean de voltaje, ya sean algún sensor para responder a cierto estímulo químico, por ejemplo. Pero bueno, todo viene de la cadena de aminoácidos, y la cadena de aminoácidos viene desde cómo está el DNA, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya lo habíamos platicado esto. Una vez formado el canal, pues se tiene la selectividad al paso de cierto tipo de iones. Como les dije, puede tener varias componentes. Una es el tamaño del poro, otra es las cargas en la proteína, en el canal, y otra es esta capacidad de quitarle el agua a los iones. Cuando llegan aquí al canal, puede tener un forrito de agua que, que también la capacidad del canal de quitárselo para después permitir su paso a través del poro, pues puede ser que también participe en la selectividad. Pero bueno, esto es a grandes rasgos. Si se quieren meter a un canal en específico, pues habría que ver qué propiedades tiene, y todo viene de, pues de la configuración de la proteína, ¿no? Por ejemplo, la doctora Iris, no sé si la conozcan, a veces da clases en biomédica. Ella hace simulaciones a este nivel, al nivel de ver cómo se comportaría, qué estructuras se formarían a nivel molecular. Y nosotros en electrofisiología no lo vemos así, pues no lo vemos a este nivel, sino que lo vemos ya a nivel funcional, eh, prácticamente midiendo corrientes eléctricas. Entonces, eh, es como una aproximación diferente al estudio de canales iónicos, si lo quieren estudiar a nivel molecular o si lo quieren estudiar a nivel funcional, como es la parte de electrofisiología, que es lo que se trata este curso. Bueno, además de la selectividad, hay algo que se llama conductancia. La conductancia tiene que ver con, pues, qué tan rápido va a dejar pasar a los iones, ¿no? O sea, una vez que ya sabemos que ese canal deja pasar selectivamente a cierto tipo de iones, qué tan rápido los va a dejar pasar, pues eso tiene que ver con la conductancia. Y se podría ver como equivalentemente la resistencia que va a poner el canal al paso de los iones, ¿no? O al inverso, pues es la conductancia, que tan rápido los va a dejar pasar. Y eso también tiene que ver con lo mismo que les comenté para la selectividad, las dimensiones del canal, cuántos iones. Si se fijan, aquí hay como una fila india, tienen que pasar de uno por uno o deja pasar más al mismo tiempo. Eso va a definir qué tantos iones va a dejar pasar, y como viéndolo en términos de corrientes eléctricas, pues se puede ver como la conductancia o como la resistencia al paso de iones del canal. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Con confianza, ¿eh? ¿Todo bien? Sí, por el momento todo bien, profe. Aunque sea así de manera conceptual, que es la idea de estas diapositivas. Entonces, bueno, como les comenté también,
en esa configuración de la proteína, de la cadena de aminoácidos, qué estructuras componen el canal, pues una parte de esa proteína va a estar dedicada a sentir el voltaje, ¿no? A permitir sentir el voltaje y generar los cambios en la conformación. Si se fijan aquí, pues está un poquito más detallado el esquema, ¿no? Aquí se supone que yo tengo algo, lo ponen como cargas, pues, estos circulitos negros son cargas que al haber un cambio en el voltaje de la membrana, si se fijan aquí, tengo más, menos, y aquí tengo menos, más, pues imagínense que hubo a lo mejor una despolarización, ¿no? Una despolarización, y eso, como tiene cargas eléctricas aquí, generó un movimiento de la proteína que, que le permitió cambiar su conformación del estado, por ejemplo, cerrado al estado abierto, ¿no? Entonces, bueno, no tengo ejemplo de un sensor de ligando, o por lo menos no que recuerde, pero pues lo mismo pasaría, ¿no? Al recibir ese estímulo, pues cambiaría la configuración del canal, pero eso todo viene dado desde las estructuras eh, que se fueron construyendo para la formación de esos canales iónicos. Bueno, esto es, viéndolo un poco más realista, yo la verdad es que se me dificulta ver por dónde pasaría el ion, pero aquí lo que vale la pena ver es, fíjense cómo cambió, aquí vienen identificados como S4, S1, S2, S5, S6, cómo cambió la conformación. Y esto lo hacen, yo me imagino, con simulaciones a nivel molecular, cómo se desplazaron estas estructuras terciarias, que son las hélices, para cambiar la configuración del canal. Ahora esto que tengo aquí con signos más, pues cambió completamente, pero bueno, por algún lado ahí se formó el poro y permitirá o no el paso de iones, ¿no? No sé si esto es derivado de cristalografía o si son simulaciones, pero bueno, lo importante es esto que les digo, ¿no? Esto ya lo vimos. Bueno, entonces, ahora sí, la parte funcional que nosotros medimos en los experimentos electrofisiológicos, déjenme ver, bueno, es que esta la tengo duplicada en la otra diapositiva. Pero bueno, vamos a seguir con esto. A nivel funcional, ¿qué vemos? Esto es la corriente medida en un solo canal iónico. Imagínense que nosotros de alguna manera, que después vamos a ver en el curso, somos capaces de medir las corrientes que pasan a través de un solo canal. Es decir, los iones que pasan a través de un solo canal, de un porito de esos de los que hemos estado hablando. Y algo típico que se ve es esto. Son saltitos, así como vemos, casi cuadrados, con un poco de ruido, pues, pero bueno, eso es normal en los experimentos. Pero los saltos nos reflejan las aperturas y cierres de ese canal, ese famoso gating del que yo les hablé. ¿Qué ven aquí? ¿Ven alguna periodicidad? ¿Ven alguna duración típica o sienten que es un poco como aleatorio este brinco de qué ven igual, qué ven diferente? ¿Cómo describirían esta señal? ¿Quién se anima? Bueno, yo veo un poco aleatorio porque aunque en un inicio además los pulsos, la duración de los pulsos es diferente. Entonces, por eso lo veo un poco aleatorio y porque en algún momento, o sea, es como corto, luego muy, muy corto o de plano ya es un poco largo donde dice canal abierto, canal cerrado, ¿no? Y ya. Ujú. Y sobre la amplitud, ¿qué opinas, Lilian? Pues la amplitud es casi la misma en todas, ¿no? Sí, entonces así son las aperturas y cierres de los canales.
Es decir, eh, que la célula esté en cierto voltaje, aunque lo mantengamos fijo, no quiere decir que obligatoriamente los canales se van a mantener abiertos o cerrados. Hay algo ahí como medio aleatorio estocástico que incluso cuando la probabilidad de que el canal se abra es muy baja, pues de repente yo puedo ver una apertura a lo mejor muy breve, ¿no? O si yo cambio el voltaje de la célula, es decir, estimulo el canal iónico para generar aperturas, pues a lo mejor ese voltaje no me genera un canal abierto permanentemente, sino que me va a estar generando aperturas y cierres también de manera un poco aleatoria, eh, tanto en el momento en el que se abre, como cuánto va a durar abierto, como decía Nancy, ¿no? Aquí yo puedo tener una apertura de cierta duración y luego un cierre medio largo, después otra apertura un poquito más larga y otro cierre otra vez un poco más largo, después una apertura más larga con otras aperturas en un tiempo más corto, como vemos aquí. Entonces, eh, los, el gating, la apertura y cierre de canales, es hasta cierto punto aleatorio. Hay quien dice que hay un orden dentro de eso que se ve medio aleatorio, o sea, que es caótico, pero bueno, nosotros vamos a dejarlo como que es algo aleatorio, tanto en cuánto van a durar las aperturas y cierres, como en cuándo se van a generar esas aperturas y cierres. Y como decía Lilian, la amplitud, el paso de iones a través del canal, cuando se abre, pues casi siempre va a ser el mismo. Aquí vemos que cuando se abre ese canal, se va a generar una corriente de la misma amplitud, que en este caso es de 5 picoamperes. Aunque se abra mucho tiempo, no importa 5 picoamperes. Si abre poquito, no importa 5 picoamperes, porque, porque son las propiedades del canal. Se abre y tiene la misma selectividad, la misma conductividad o conductancia, y eso va a generar las mismas corrientes cada que se abra ese canal. Eh, entonces, eh, bueno, ¿alguna duda sobre esto? ¿Todo bien? Y esto va a ser independientemente de si el canal responde a cambios en el voltaje, a cambios en bueno, al enlace de algún ligando de ese canal. No importa, las corrientes que vamos a medir en un solo canal iónico son de este tipo, son brincos de este tipo, igual medio aleatorios y con la misma amplitud. Ya entre diferentes canales iónicos, pues puede ser que sí cambie la corriente que medimos, ¿no? A lo mejor en este canal son 5 picoamperes, en otro canal de sodio no se van a hacer 3 picoamperes, en uno de calcio van a ser 7 picoamperes. Eso sí puede variar, pues, pero cuando hablamos de un solo canal de cierto tipo, la corriente que vamos a medir va a ser aproximadamente la misma. Entonces, cuando hablamos de ver esos cambios conformacionales de la proteína, en términos funcionales, en términos de experimentos electrofisiológicos, lo que vamos a ver va a ser esto. Bueno, yo les hablé de que el canal podía tener 3 estados: cerrado, abierto e inactivo. Solo en el abierto había paso de iones. Entonces, funcionalmente, yo no puedo saber si el canal está, por ejemplo, cerrado o inactivo. Si se fijan, al inicio de este trazo, yo tengo cierto nivel de corriente. Aquí está el canal cerrado. Después se abre y yo empiezo a ver los saltitos, ¿no? Los saltitos de los que les comento, de la misma amplitud, aunque tengan diferente duración. Y aquí el canal está abierto. Cuando se inactivó el canal, es decir, que se cerró por otra compuerta diferente a la inicial, a la que lo mantenía en el estado cerrado, funcionalmente yo veo pues, que la corriente regresó al nivel inicial, ¿no? Entonces, pero yo en mi registro, en mi pantalla, en mi archivo que me genera el experimento, yo solo voy a ver esto, ¿ok? Entonces, detrás de este trazo que se ve muy simple como aperturas y cierres, en realidad puede ser que el canal esté adoptando diferentes conformaciones. Igual si se abriera en otro cuarto estado, pues a lo mejor yo no podría distinguir
cuál de los dos estados abiertos me está generando estas corrientes. ¿Sí me explico? ¿Sí les queda clara esa idea? Sí, Una cosa es a nivel molecular lo que está pasando ahí, que puede ser que tenga, no sé, N conformaciones, pero a lo mejor solo una o solo una deja pasar iones, pero yo no voy a poder identificar cuando está cerrado, cuando yo no veo corriente, en cuál de esas conformaciones está. Ok, bueno, y aquí se muestra también el estímulo que le estoy dando a ese canal para generar las aperturas. Si se fijan, aquí estoy en -70. De alguna manera que después vamos a ver, yo estoy manteniendo la membrana de la célula a -70 milivolts. A ese voltaje, la probabilidad del canal que se abra es muy baja, entonces yo no veo casi aperturas. Aquí, bueno, en este trazo yo no veo ninguna apertura. Cuando cambio el voltaje de la célula a 0 milivolts, el sensor de voltaje de este canal genera la conformación del canal, genera un cambio en la conformación que me lleva pues a ciertas aperturas, ¿no? Si se fijan, abrió un ratito, se cerró, después volvió a abrir. Lo que estoy haciendo en realidad es cambiando la probabilidad de apertura del canal. Entonces, pues yo sigo viendo cierres de vez en cuando, ¿no? Pero la probabilidad de que se abra es mayor a 0 milivolts de este canal que a -70. Entonces, aquí, como es un fenómeno hasta cierto punto aleatorio, pues no, van a ver mucho el término de probabilidad de apertura del canal. El voltaje no es que lo abra por todo el tiempo que yo mantengo, por ejemplo, a 0 milivolts, sino que cambio la probabilidad de que ese canal abra. A lo mejor la hago mucho mayor en comparación con la probabilidad de que el canal abra a -70 milivolts. Ok, entonces, bueno, sí les queda clara esta idea del cambio en la probabilidad de apertura del canal, más que sea un cambio en automático permanente de la conformación del canal. Simplemente yo estoy haciendo que sea más fácil que se abra, ¿no? Que sea mucho más fácil que se abra en esas condiciones, y entonces voy a ver más aperturas y cierres del canal. Entonces, si tienen alguna duda, interrúmpanme, si no, voy a seguir. Bueno, y lo mismo, déjenme ver si tengo, aquí está. Este sería un canal que responde a cambios en el voltaje, pero ¿qué pasa cuando un canal responde al enlace de algún ligando? Aquí hay un canal que responde a incrementos en acetilcolina, que se muestran como estas cuñitas que se le están pegando a la proteína en algún lugar, y que al pegarse están cambiando la conformación y abriendo el poro para que pase, en este caso, sodio, ¿no? Entonces, fíjense, pasa lo mismo. Aquí yo tengo el canal cerrado. Cuando da el brinco hacia abajo, en este caso, recuerden que las corrientes entrantes, como las de sodio y calcio, se van a ver como corrientes negativas. Entonces, una deflexión negativa aquí puede indicar una corriente negativa que voy a interpretar por la convención como entrada entrada de iones de sodio a la célula. Entonces, cada que se abre el canal, aquí se abrió, aquí cerró, aquí hubo una apertura corta, cerró, pero pasó lo mismo. Cuando se pegó la acetilcolina, yo veo aperturas pues más largas y más frecuentes, entonces la acetilcolina, al pegarse a mi canal, aumentó la probabilidad de que ese canal abriera, y eso funcionalmente lo vemos como aperturas más largas y más frecuentes. Bueno, y aquí el canal estaba cerrado, pero bueno, igual yo vi que una apertura por ahí, la probabilidad de esa apertura era baja, pero igual se dio, ¿no? Los fenómenos poco probables también pasan, y eso lo vemos también frecuentemente en los registros electrofisiológicos. Obviamente, para analizar datos de este tipo se necesita hacer estadística, y llegaríamos a la conclusión de que en este estado
las aperturas fueron muy pocas y muy breves, y en este otro estado del canal abierto las aperturas fueron más largas y más frecuentes. ¿Ok? Entonces, bueno, Por ejemplo, esos pequeños picos de la gráfica corresponden a cuando los ligandos se van al canal o son otra cosa. ¿cuáles estos? Ajá. Pues no corresponden, pero aquí lo que estamos midiendo en realidad es el paso de sodio a través del canal. Estos deflexiones literalmente son corrientes de sodio, que Ujú. estoy midiendo el paso de sodio, no estoy midiendo la acetilcolina ni nada. A lo mejor yo sé cuánta acetilcolina le eché a mi experimento, a mi cajita, ahí con algún sistema de perfusión o literalmente con una jeringa o qué sé yo, pues, ¿no? Pero Sí. bueno, yo normalmente en el experimento, yo voy midiendo el tiempo y, y digo, no sé, a lo mejor a los tantos segundos le voy a inyectar acetilcolina. Ya en los sistemas más avanzados todo eso se programa y al arrancar el experimento, pues ya a cierto tiempo en automático se le inyecta cierta sustancia y después se deja de inyectar y se limpia y luego se le inyecta otra cosa. Pero yo no lo sé, yo solo lo que veo es esto de acá abajo, que es las corrientes de sodio, cómo Ujú. está pasando el sodio. Entonces, cuando yo veo esta deflexión, es porque estoy midiendo cuánto sodio está entrando a la célula o cuánto sodio está pasando por el canal. Yo creo que para ser más preciso. Obviamente esto quiere decir que está entrando sodio a la célula y que estoy aumentando la concentración de sodio adentro de la célula, ¿no? Y eso va a estar asociado a despolarización, como les comenté hace ratito. No sé si respondí tu pregunta, Nancy. Sí, sí, ¿Sí? sí. Ok. Acá lo que estoy midiendo, este canal también es de sodio, por eso también son deflexiones negativas. Este canal responde al voltaje, es la diapositiva pasada. Pero bueno, igual yo programé mi instrumentación para que me dejara la célula cierto tiempo a -70, después me diera un pulso también de cierta duración a 0 milivolts y después me regresara el voltaje a -70. Entonces yo tengo sincronizadas mis dos señales, mi estímulo y mi respuesta eléctrica, que también aquí son corrientes de sodio. Acá pues yo tendré el tiempo en el que inyecté la acetilcolina y podré pues ver la señal correspondiente para saber dónde se empezaron a ver los cambios en respuesta a ese estímulo. ¿Ok? Bueno, algo a lo que quería llegar era lo que les platiqué hace ratito de las mutaciones. En el proceso, la secuencia original eh, tiene cierto orden que a lo mejor, bueno, es que aquí de 3 en 3, imagínense que yo tengo una lista y cada 3 me van a ir formando un aminoácido, como vemos aquí. Entonces, dependiendo del orden de estas letras, que aquí llaman codones, eh, voy a estar formando mi cadena de aminoácidos al final. Pero ¿qué pasa si una de estas letras se cambia, ¿no? Accidentalmente. Yo en vez de tener una G en mi plan original, yo tengo una A, me va a cambiar el aminoácido. Yo aquí tenía que tener una G y terminé teniendo una S. O, bueno, hay diferentes tipos de mutaciones, ¿no? Pero al final, lo que pasa es que al cambiar la cadena de aminoácidos, yo cambio mi estructura primaria, después cambio mi estructura secundaria, tercera, entonces el error se va propagando a través de mi proteína, ¿no? De la formación de mi proteína y al final, en la funcionalidad, a lo mejor mi canal no responde como debería o al estímulo de voltaje o al estímulo de acetilcolina, ¿no? Entonces, aquí vienen diferentes tipos de mutaciones. Creo que aquí está, por ejemplo, desplazado, si se fijan, ACC, ACC. Después aquí se me metió una G, pero después sí sigue ATC, luego GGT, nada más que ya el agrupamiento de 3 en 3, que es lo que me forma los aminoácidos,
pues ya me hizo un desastre, ¿no? No sé si se dan cuenta de eso. Entonces, independientemente de lo que genera la mutación, déjenme ver si, no, ya no lo tengo aquí. Pero bueno, independientemente de lo que me genera la mutación, yo puedo, por ejemplo, generar una funcionalidad alterada de un canal de potasio que en lugar de acetilcolina responde a incrementos en el ATP en el interior de la célula y al final eso me va a generar una diabetes. Eso pasa en la diabetes gestacional, me parece que le llaman en español. Pues bebés que nacen con una alteración en ese canal y que no responden a los cambios en glucosa como deberían y por lo tanto no secretan la insulina que deberían. Y fíjense, un cambio a nivel de una letra en una cadena me hizo un desastre, pues, que desencadenó en una enfermedad pues, bastante grave, ¿no? Y eh, lo mismo puede generar epilepsia, lo mismo puede generar migrañas, lo mismo puede generar, no sé ¿qué otras enfermedades? Bueno, después vamos a ver eso, ¿no? Este libro que he estado citando aquí, si se fijan, se llama Canales Iónicos y Enfermedad. Tiene diferentes capítulos y menciona muchas enfermedades. Entonces, después haremos una actividad sobre eso. Pero, pues, ¿cómo se generan enfermedades por canales iónicos? Pues es porque el error se propagó hasta a nivel sistémico, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, sí, profe. ¿Algún Profe, comentario? Ok. Bueno, voy a regresar a mi presentación original. Ya deben de estar viendo la otra en la que nos sí. quedamos. Sí, Ok. Entonces, ok. Déjenme ver, esto ya se los mostré. Bueno, entonces, hasta ahora solo les he hablado de corrientes a través de un solo canal. Esas corrientes a través de un solo canal tienen diferentes nombres equivalentes. Puede ser, pues así como lo digo, tal cual, corrientes a través de un solo canal o corrientes en canales unitarios o corrientes microscópicas. Cuando vean el término corrientes microscópicas, estamos hablando de que estamos midiendo la corriente en un solo canal. Las células pues tienen una membrana muy grande en comparación con el tamaño de los canales. Si se fijan, déjenme ver si tengo, no lo tengo aquí. Bueno, los canales pues están a nivel de, yo creo que de angstroms o algo así, o sea, en dimensiones. Y las membranas, pues estamos hablando de micrómetros. Entonces, las membranas no tienen un solo canal de cada tipo. Aunque en los esquemas solo mostramos un canal, en realidad las membranas pues tienen cientos o miles de canales de cada tipo. Es decir, pues puede tener cientos de canales de sodio del mismo tipo, cientos de canales de potasio del mismo tipo. Pero experimentalmente yo puedo medir la corriente a través de un solo canal, que es esto que estamos viendo, corrientes microscópicas, corrientes de canal unitario. Entonces, eh, anoten esas frases, esos términos para que cuando, cuando vean un experimento, un artículo, sepan de qué se trata. Déjenme ver. Bueno, esto no lo vamos a ver. Aquí. Entonces, ¿qué cambios podemos ver en las corrientes microscópicas o corrientes de canal unitario? Si se fijan en la figura de la izquierda, yo estoy viendo las corrientes microscópicas a diferentes voltajes. De alguna manera yo controlé el voltaje que sentía ese canal
y lo fui variando para ver cómo cambia el comportamiento del canal. Aquí está menos 60, muy cerca del potencial de reposo, por ejemplo, menos 40, menos 20, 0. Entonces yo tengo la capacidad experimental en la electrofisiología de cambiar el voltaje de la célula y poder observar cómo cambia el comportamiento, cómo cambia la función de los diferentes canales. Entonces, ¿qué es lo que ven conforme va cambiando el voltaje? Por ejemplo, bueno, pues sí, de menos 60 a menos 20, ¿qué diferencia observan? ¿Qué notan? Que la amplitud en la apertura de los, bueno, sí, la amplitud es menor. Va disminuyendo, Ajá, va ¿verdad? disminuyendo la amplitud. Y si se fijan en cero, desaparecieron esas corrientes, desaparecieron esas aperturas del canal. ¿Qué observan ahora de 20 a 60 positivos? Pues que la amplitud igual va aumentando en la apertura. Ajá, pero hay un cambio también muy importante que no me han dicho. Por ejemplo, de negativos a positivos, ¿qué cambio? El número de aperturas. No, es que la apertura, no, bueno, no es la apertura, es o sea, como que cuando se hace un estímulo se hace hacia abajo y cuando es positivo se hace hacia arriba. Así es, el cambio del signo de las corrientes. Aquí las aperturas están hacia abajo. Cuando yo doy un voltaje negativo, las aperturas están hacia abajo. Entonces, a voltajes negativos, las corrientes están siendo hacia adentro, porque yo las tengo negativas. Pero cuando doy estímulos positivos, las corrientes se me invirtieron, se le llama inversión de las corrientes. Es decir, ahora ese estímulo está generando una salida de iones, una corriente en el sentido opuesto. Entonces, además de la amplitud, pues, ¿no? La amplitud tiene que ver, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero tiene que ver con el estímulo que me va a generar una corriente mayor. Ahorita lo vamos a ver con más calmita. Pero bueno, eso cambio en la amplitud del que mencionó, que habló Lilian, se ve en esta gráfica. Aquí yo tengo el voltaje de estimulación y tengo la amplitud de las corrientes a cada uno de esos voltajes. Si se fijan en cada voltaje, la amplitud no cambió, o sea, sí cambió entre los diferentes voltajes, pero si yo mantengo el voltaje constante, la amplitud va a ser la misma, ¿no? En cada trazo la amplitud es más o menos la misma y eso se ve reflejado en esta curva que se llama curva corriente-voltaje. Esa es también característica típica de electrofisiología básica de los reportes experimentales de electrofisiología, porque yo simplemente estoy graficando la amplitud de mi corriente microscópica, más o menos el nivel promedio de las aperturas a los diferentes voltajes. Aquí, pues aquí me está diciendo que a menos 60 la amplitud era de menos 6 picoamperes. Fíjense que las unidades son picoamperes en el eje Y, es decir, corriente, y voltaje en el eje X. Menos 6 picoamperes cuando yo estimulé a menos 60 milivolts. Cuando yo cambié a menos 40 milivolts, me bajó más o menos a menos 4 picoamperes. Cuando yo cambié a menos 20, que es el trazo que estamos viendo a la izquierda, la amplitud cambió a menos 2 picoamperes. Cuando estimulé a 0 milivolts, en cero no quiere decir que no haya estímulo, ¿eh? O sea, la célula en reposo puede a lo mejor tener menos 70 milivolts, entonces yo aquí estoy cambiando a lo mejor de menos 70, doy un brinco a menos 60, luego de menos 70 doy un brinco a menos 50, luego de menos 70 a menos 20, luego a 0, luego, es decir,
cuando ven cero, sí es un estímulo porque en realidad el potencial de reposo de la célula a lo mejor es menos 70, ¿no? Entonces son brincos a partir de ese voltaje más o menos de reposo. ¿Sí me explico eso? ¿Sí les quedó más o menos claro? Sí, Ok, porque no quiere decir que en cero yo no esté estimulando y por eso no veo corrientes, sino que cuando yo cambié el voltaje de menos 70 a cero, por ejemplo, yo no vi corriente. Pero bueno, es la respuesta de este tipo de canal y eso tiene un significado que ahorita voy a describir. Pero bueno, entonces, en cero, cuando brincamos de estímulos negativos a estímulos positivos, se ve la inversión, ¿no?, del signo. Ahora yo pasé de tener corrientes negativas a corrientes positivas, que se ven pues en este cuadrante de la gráfica. Igual a 20, un estímulo a 20 milivolts, me generó una corriente ahora positiva de 2 picoamperes, luego a 40, 4 picoamperes, y a 60 una respuesta, una amplitud de 6 picoamperes. Entonces, entonces, además de cambiar la probabilidad de apertura y cierre del canal, lo que estoy haciendo es cambiar la amplitud de las corrientes, ¿no? Como a lo mejor hay aperturas, pero la apertura, la amplitud, perdón, de esa corriente, cuando yo genero las aperturas, es, también cambia dependiendo del estímulo que doy. Entonces, bueno, eso también que quede bien clarito, cuando yo cambio el estímulo, además de cambiar la probabilidad, voy a estar cambiando la amplitud de las corrientes. Y se ve claro en este ejemplo, pues, cómo está ocurriendo eso, ¿no? A lo mejor no queda tan claro el cambio en la probabilidad, porque aquí pues se ven muchas aperturas a menos 60 milivolts, después se ven menos a menos 40, pero yo vuelvo a ver bastantes aperturas a menos 20. Entonces, a veces no es tan claro, pero si tenemos un trazo lo suficientemente largo como para analizar, pues, de preferencia miles de aperturas, ahí es donde entra la estadística, ¿no? Porque a lo mejor el cambio en la probabilidad de apertura puede ser, pues, no tan notorio visualmente, pero estadísticamente ya puede haber diferencias claras entre los diferentes estímulos, ¿no? ¿Sí quedó claro eso? sí, 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 confirmen. Bueno, sí, sí, sí. entonces, ok. Entonces, ¿por qué hay un cambio de amplitud de las corrientes cuando yo cambio el estímulo? En este caso, el voltaje de estimulación. Eso se explica por esta ecuación que tienen abajo. Esta expresión nos va a dar la amplitud de la corriente generada por un canal en respuesta a cierto estímulo. Y aquí es importante algo que vimos la clase pasada, Lilian, para que le eches un ojo, por favor, que es el potencial de equilibrio de los iones. El potencial de equilibrio, a grandes rasgos, ¿qué era, Nancy? A ver, explícale a Lilian, por favor. ¿Te acuerdas? sí, es el potencial de la membrana cuando el gradiente químico y el gradiente eléctrico Ajá. es igual a 0. Bueno, como que Ujú, están iguales. Ajá, y ya. sí. Y por lo tanto, ¿qué pasa? El flujo de iones es 0, o sea, ya no hay flujo de iones en ese momento. Ajá. Entonces, cada ion, Lilian, tiene un potencial de equilibrio diferente. Ese potencial de equilibrio es el voltaje al que los iones que salen van a ser igual a los iones que entran, por ejemplo, en la membrana. Entonces, por ejemplo, los canales de sodio van a tener un potencial de equilibrio de 100 milivolts. Entonces, si yo pongo la membrana a 100 milivolts, la corriente de sodio va a ser cero, porque ahí yo estoy
en el potencial de equilibrio. El potasio, por ejemplo, tiene un potencial de equilibrio de menos 90 milivolts. Si yo pongo la membrana a menos 90 milivolts, voy a tener una corriente cero, o sea, un paso de iones neto cero, porque estoy en el potencial de equilibrio de ese ion. Y del calcio, pues es muy parecido al del sodio, 120 milivolts tal vez. Entonces, cuando se alcance ese voltaje, va a haber un flujo neto cero, entonces no voy a tener corriente. Entonces, aquí, ¿cuál creen que es el potencial de equilibrio de este ion? Yo no sé qué canal estoy midiendo, no sé qué ion está pasando. Entonces, si el potencial de equilibrio es donde no hay paso de iones o el paso de iones neto es cero, el flujo de iones neto es cero, en esta gráfica, de acuerdo a esta gráfica o estas dos gráficas, ¿dónde creen que está el potencial de equilibrio? ¿Se les ocurre? ¿No? Bueno, el No. potencial de equilibrio en esta gráfica es cero. Si el flujo neto de iones es cero, quiere decir que yo no voy a ver corriente ahí porque se están compensando lo que está entrando y lo que está saliendo. Entonces es donde hay corriente cero, ¿no? Porque ahí no tengo un flujo neto de iones. Entonces, eh, aquí pues este canal sería permeable a ciertos iones cuyo potencial de equilibrio es cero. No sé cuál ion tenga esa característica, pero bueno, también se le llama potencial de inversión porque hacia un lado del potencial de equilibrio, si yo me voy, por ejemplo, estimulo a la derecha el potencial de equilibrio, es decir, a valores más positivos yo tengo una corriente positiva. Si me voy hacia la izquierda del potencial de equilibrio, que en este caso es cero, yo tengo corrientes negativas. Entonces también se le llama potencial de inversión de la corriente, porque es justo donde yo cambio de corrientes entrantes a corrientes salientes, ¿no? O viceversa. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el potencial de equilibrio es muy importante para la amplitud de las corrientes. El potencial de equilibrio es este término que está aquí y en la clase pasada lo calculamos con la ecuación de Nernst. ¿Sí recuerdas eso, Nancy? Sí, Nernst, pues es que me cuesta trabajo escribir aquí. Nernst, vamos a ponerlo. Bueno, ahí dice Nernst. Ok. Este término de aquí es la conductancia del canal y eso es una propiedad, pues podríamos decir hasta física de ese canal, ¿no? Está dado por todo lo que les platiqué, su conformación a nivel molecular le da esa cierta conductancia y eso también pues depende del tipo de canal y es un parámetro que se estima a la hora de que se caracterizan los canales iónicos. Entonces aquí esto se le llama conductancia del canal. Conductancia. A ver, denme un momento, déjenme, voy por mi tableta para poder dibujar y escribir. Se me durmió aparte la pierna. Los achaques de la edad, bro. no, profe, no Qué diga eso. triste. Qué feo caso. Bueno, esto es conductancia. Creo que no. Conductancia. Este es potencial de equilibrio y esto se calcula por la ecuación de Nernst. ¿Y de qué depende el potencial de equilibrio? No sé si te acuerdas. ¿Qué venía en la ecuación? O sea, si yo quiero calcular, creo que RT sobre ZF, eso se explica en la clase pasada, Sí, pero un logaritmo y aquí eran las concentraciones de los iones afuera y adentro. Si no me equivoco, hay que revisarlo sí. bien. Entonces,
aquí se incluyen un montón de cosas que yo puedo controlar experimentalmente. Yo puedo más o menos saber cuánto, por ejemplo, potasio hay adentro de la célula y yo puedo controlar cuánto potasio pongo afuera, ¿no? Esos son esos dos términos. Estos de aquí. ¿Qué tanto potasio hay afuera? ¿Qué tanto potasio hay adentro? Yo puedo controlar la temperatura de mi experimento, ¿no? Que es esta T de aquí. Entonces, nada más en este parámetro de aquí, yo ya tengo incluido esos tres factores que nosotros podemos modificar experimentalmente. La conductancia del canal, pues ese, como les digo, es una propiedad del canal y hay que estimarla. O bien, utilizamos todo lo que sabemos para calcular la conductancia del canal. Ahorita vamos a ver eso. Y nos falta definir qué es la B. Esta B es el potencial de membrana de la célula que experimentalmente yo lo puedo controlar. Entonces, ¿cómo le pongo? Potencial de membrana. ¿Cómo es esto de controlar el potencial de membrana? Pues es esto que vieron aquí. Si yo quiero saber cuál va a ser la amplitud de mi canal cuando yo estimulo a 0 milivolts, pues en esa ecuación yo voy a poner B igual a 0 milivolts. O acá, ¿no? Si yo quiero saber cuál es la amplitud a 60 milivolts, pues en la ecuación yo voy a poner B igual a 60, o B igual a 40, o B igual a menos 20, o B igual a menos 40. Entonces, esto de aquí es la B de mi ecuación, ¿no? Entonces, si se fijan, bueno, ya tengo todo lo que yo modifico experimentalmente, el voltaje, las concentraciones, la temperatura y, bueno, el potencial de equilibrio lo puedo yo calcular con la ecuación de Nernst. Y al meter todo esto, yo voy a poder ver los cambios en estimar la amplitud. O sea, solo estoy viendo, lo único que me va a dar esa ecuación muy simple es los valores a los que esas aperturas van a llegar, esas corrientes pues van a llegar. No me están diciendo nada de cada cuándo se abre el canal, de, eh, de qué tan frecuentes son, cuánto duran las aperturas, nada, solo me está dando la amplitud. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplito. Vamos a suponer que BK es, como les dije, menos 90 milivolts. Estos los calculamos la clase pasada, Vivian, para que le eches un ojo. Esto vamos a suponer que es, bueno, 90, vamos a poner 90 milivolts, positivo y aquí negativo. Vamos a suponer que la conductancia del canal, que no me acuerdo de valores reales, pero la conductancia del canal de potasio, vamos a poner que es, bueno, vamos a dejarlo simple, a ver qué nos da. Un nanosiemens, por ejemplo. Un nanosiemens, bueno, y la del sodio también. Después les paso valores reales. Un nanosiemens, vamos a simplificar los cálculos, nada más para que se den una idea de toda la información que nos da esta ecuación. Entonces, bueno, ahí les pido que saquen su calculadora o en su computadora, que me ayuden a hacer estos calculitos. Vamos a hacer primero el caso del canal de potasio. La amplitud de la corriente del canal del potasio cuando yo estimulo a, no sé, a menos 60 milivolts. Entonces vamos a empezar, menos 60 milivolts. Yo tengo aquí que esta conductancia, que aquí se me olvidó ponerle la identificación de cada conductancia, es 1 nanosiemens por el voltaje, que aquí les digo que es menos 60 milivolts. Bueno, voy a quitar las unidades, de todos modos ya se las puse ahí arriba. Menos 60 milivolts y aquí el potencial de equilibrio es menos 90. y es menos 90, ¿no? Entonces, ¿qué les da ahí?
Pues 90, Aquí es menos 60 más 90, ¿no? Ajá, son 30. Bueno, sí, son 30 y luego por 1, pues 30. 30. ¿Y en qué unidades va a estar esto? Yo tengo aquí nanosiemens por milivolts. Tiene que quedar en amperes, ¿no? Porque es corriente. Sí, bueno, sí, pero aquí es, nano es 10 a la menos 9, ¿no? Sí. Creo. Entonces tenemos 10 a la menos 9 y aquí tengo 10 a la menos 3. Entonces, bueno, aquí es Siemens y aquí es volts. Entonces me da 10 a la menos 12 amperes. 10 a la menos 12 amperes, que son picoamperes, ¿no? Entonces, 30 picoamperes. A lo mejor me excedí en la conductancia, pues a lo mejor en realidad son valores más pequeños. Pero bueno, para nomás como ejemplo ilustrativo sirve bastante bien. Vamos a hacer ahora, ¿qué les gusta? 0 milivolts. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con 0 milivolts. Aquí es 1, aquí es 0 y aquí sigue siendo menos 90. Quedaría 90. Quedaría 90, ¿verdad? Entonces, se fijan, al pasar de menos 60 a 0, la amplitud de las corrientes que yo vería, de los brincos, sería, bueno, aquí yo vería brinquitos hasta 30, y acá yo vería un brinco mucho más grande, hasta 90, y vamos a hacer nada más el otro ejemplo, no sé, 60, ¿qué les da? 60 milivolts positivos, que sería más o menos lo mismo. 150. Seguiría aumentando, ¿verdad? Sí. Sí. Aquí yo no veo un signo, yo no veo un cambio de signo. Y eso tiene que ver que yo estoy estimulando, o sea, estos valores que yo di, todos están a la derecha del potencial de equilibrio. Si se fijan, menos 60 está a la derecha del potencial de equilibrio. 0 está a la derecha del potencial de equilibrio. 60 sigue estando muy a la derecha del potencial de equilibrio. Pero vamos a hacer un ejemplo más, menos 90 milivolts. Yo voy a estimular a menos 90. Bueno, lo voy a hacer aquí. ¿Qué les da? 1 por menos 90 menos 90. Ah, no, no es cierto, perdón. 0. 0. 0, ¿verdad? Sí. Porque precisamente yo estimulé al potencial de equilibrio, entonces ahí la amplitud de la corriente se me hace 0. Y eso, ¿y por qué pasa eso? Pues porque se equilibraron, como vimos en la clase pasada, el gradiente eléctrico y el gradiente químico, y en realidad aquí pues el paso neto es 0, el paso neto de iones a través de la membrana. Entonces, bueno, para el sodio va a ser muy diferente porque, para empezar, ¿cuándo creen que se haga la corriente de sodio 0? Cuando yo estimule, cuando yo dé que estimulo. Ya borré esto. Bueno, VNA era igual a 90 y la conductancia del sodio también lo había puesto como un nanosiemen, solo con fines ilustrativos. Entonces, ¿cuándo va a ser 0? Pues cuando el estímulo que yo dé sea igual al potencial de equilibrio. Bueno, cuando esta resto se haga 0, pues, ¿no? Aquí si yo doy un estímulo a 90 milivolts y como el potencial de equilibrio es 90 también, me quedaría 90 menos 90. Y esto en automático me hace toda la corriente igual a 0, ¿no? Independientemente de la conductancia del canal. Y si yo estimulo hacia un lado, o sea, si pongo, por ejemplo, 100 en vez de 90, si ponemos un 100 aquí, ¿qué me da? 1. 10, Digo 10. ¿no? 10. Entonces aquí voy a tener una amplitud de 10 picoamperes. Si yo doy un estímulo de 80, ¿qué me da? Menos 10. Menos 10, si se fijan, bueno, menos 10 picoamperes. Este potencial de equilibrio, esto que tenemos aquí, me dice dónde invierte la corriente, ¿no? Bueno, porque ahí es 0, entonces hacia un lado
la corriente va a ser positiva, hacia el otro la corriente va a ser negativa. Y conforme yo me alejo hacia un lado o hacia el otro de ese valor, la amplitud de la corriente va a aumentar, con signos opuestos, pues, pero va a aumentar, ¿no? Si ahora yo hago 110, pues aquí me va a dar 20. Si hago 70, aquí me va a dar menos 20. Si hago 120, me va a dar 30. Si hago 60, me va a dar menos 30. Y así sucesivamente. ¿Sí les queda claro esto? Sí, ¿Sí? Sí, ¿A profe. todos? Bueno. Entonces, nada más rápidamente. Ya para terminar, aquí le vamos a dejar. Nada más quiero explicarles en la práctica, en realidad, ¿qué tenemos? En la práctica nosotros tenemos esto. Medimos amplitudes, las graficamos, no sabemos, por lo menos no con una certeza total, qué canal estamos viendo. Entonces, pero sí sabemos aproximadamente cuáles son los potenciales de equilibrio de los iones. Entonces, a veces, nosotros vemos cierto comportamiento en la curva corriente-voltaje y a lo mejor vemos que cruza por cero, que invierte el signo de la corriente acá no sé, cerca de 100, ¿no? Imagínense que yo tuve una figura así, o sea, hice mi experimento, varié los voltajes, grafiqué las amplitudes de las diferentes corrientes y me cruzó aquí en 90 milivolts, ¿no? Entonces, este es mi potencial de inversión de la corriente que está asociado al potencial de equilibrio. Entonces, al ver este potencial de equilibrio, yo puedo decir, ah, bueno, puede que sea sodio, ¿no? Puede que sea sodio. O puede que sea calcio, ¿no? Simplemente al ver el valor al que cruzó la, eh, la curva del eje cero, donde yo sé que se equilibra, que estoy alcanzando el potencial de equilibrio, ahí ya me está dando información de qué ion puede ser. ¿Por dónde creen que cruzaría la corriente de potasio? Sí, la que vimos ahorita, que tenía un potencial de equilibrio de menos 90 milivolts. ¿Tienen alguna idea o no? ¿Cómo vería yo la curva? ¿No? Cruzaría acá en menos 90, o sea, en menos 90, eh, porque justo en menos 90 esto se hace cero. y Entonces la cero. corriente es cero ahí. Y, y bueno, eso después lo vamos a ver con más calma, pero la idea es que eh, de los experimentos nosotros estimamos varias cosas. Si queremos pasar de experimento a modelos, al ver esta curva, nosotros sacamos parámetros. Aquí, por ejemplo, yo tendría que mi potencial de equilibrio para meter a mi modelo sería 0 milivolts. O si veo yo esta curva, el experimento me dio un parámetro que el potencial de equilibrio es 90 milivolts, o acá, en este caso, el potencial de equilibrio sería menos 90 milivolts. Entonces, de los experimentos yo puedo sacar información que después, además de caracterizar ese tipo de canal, me genera parámetros para mis modelos. Otra cosa que me permite generar o identificar o calcular o estimar es la conductancia del canal. ¿Cuál es la conductancia del canal? Si la queremos obtener de esta curva corriente-voltaje, es simplemente la pendiente de esta recta. ¿Recuerdan cómo calcular la pendiente de una recta? Por ejemplo, con 2 puntos o algo así. ¿No lo recuerdan? Y con 2 puntos era Y2 menos Y1 entre X2 X2 menos menos X1. X1. Ajá. Entonces vamos a hacer esto rápido. En este caso, esta pendiente va a ser igual a la conductancia de este canal. Vamos a suponer que, ¿cuáles 2 puntos agarramos? Este de 50. Vamos a agarrar este de 50 que más o menos está aquí en 5. Digo, es 30, ¿verdad? 3. Ajá. Ah, es 3, ¿verdad? Ah, no, quería agarrar este mejor. Este de, no sé.
se me hace más fácil trabajar con 5, no sé por qué. Pero bueno, aquí sería 5 menos, ¿y cuál les gusta? Eh, el de menos 50. Ujú. 5 menos Menos 5, 5 entonces sería 5 más más 5, y aquí sería 50 más 50. 50 50. más 50, y esto nos da 10 entre 100, que es, Punto que es cero- 0.1, 0.01. Sí, 0.1, 0.1. ¿no? Eso quiere decir. Sí, a mí también me pasa mucho eso. Aquí es picoamperes, aquí es milivolts. Entonces, ¿en qué nos da esto? Bueno, yo tengo, nada más para sacar las unidades, tengo 10 a la menos 12 amperes entre 10 a la menos 3 volts. Esto Quedaría da 10 en a la menos 9, ¿no? No, sí, a la menos 9. 10 a la menos 9. 10 a la menos 9, ¿qué? ¿Nano? ¿Pero qué son? ¿Ohms o son Siemens o qué son? Siemens. Siemens. Mm. 10 a la menos Sí, 9 ¿no? Siemens, ¿verdad? ¿Nanocine? Sí, porque, bueno, o podría verse como 10 a la menos 9 inverso de ohm, ¿no? Pero bueno, Ajá, el inverso de pero bueno, aquí normalmente van a ver que las conductancias de los canales las dan en Siemens. Entonces, la conductancia de este canal es 0.1 nanosiemens. Estoy introduciendo estas cosas para que se den una idea de los datos que se obtienen de los experimentos y cómo se empiezan a caracterizar las cosas. Eh, de este experimento simple, entre comillas, de una curva bastante simple que era solo graficar amplitudes contra el voltaje que yo utilicé para estimular, obtuve por un lado el, el valor del voltaje al que me invierte la corriente, y ese es me da un indicio del potencial de equilibrio del ion y del ion que está pasando a través de ese canal, ¿no? Al calcular la pendiente de la curva, obtuve la conductancia. Y, y bueno, con eso, pues ya tengo yo un montón de información, ¿no? Ya tengo la capacidad de predecir cómo me va a variar esa amplitud. A lo mejor yo no puedo hacer todos estos pulsos, pero puedo sacar 2 puntos o 3 para ver el comportamiento general del canal y empezar a estimar estos parámetros, ¿no? Entonces, cuando yo les hablé de que la electrofisiología era se trataba de caracterizar o de identificar las propiedades de los canales iónicos y de las células, pues se trata en gran parte de esto, de decir, ok, estos canales de sodio de la célula beta tienen una conductancia de 0.1 nanosiemens, ¿no? Y a lo mejor del mismo canal en la célula de ratón tienen una conductancia de 0.3 nanosiemens. ¿Sí me explico? A lo mejor el potencial de inversión del potasio en esta célula me dio de 0 milivolts, pero en la otra célula me dio en 30 milivolts, ¿no? Entonces todo eso empieza a generar diferencias que se ven muy simples, pero que a nivel funcional ya van a generar un cambio grandísimo, ¿no? Que es, pues, como vieron, una mutación de una letra en el plano para generar la cadena de aminoácidos, que podría verse como algo trivial o algo muy simple, al final me va a generar un desastre, ¿no? Algo parecido podría pasar aquí. Si yo por tener a mi páncreas en un esfuerzo continuo, por tener diabetes, genero un cambio en la expresión de los canales que hace que mi curva se desplace en este eje, a lo mejor la curva debería ser esta, y yo la tengo desplazada hacia acá, pues ya mis canales no van a responder igual, ¿no? Y van a modificar al final la secreción de la célula o la frecuencia cardíaca o, pues no sé, a nivel sensorial, a lo mejor yo empiezo a no sentir algo, qué sé yo, pues, ¿no?
Nada más quiero que empiecen a asociar todo esto que vemos con lo que vimos al inicio, como ir aterrizando estas cosas, que no vayan quedando como números aislados que no sé qué significan o como curvas aisladas que quién sabe qué tienen que ver con lo que vimos en las primeras clases. Entonces yo creo que aquí le vamos a dejar, son las 12. No sé si tengan alguna duda, si más o menos les va quedando claro lo que estamos viendo, o Sí, profe. sí, tú Lilian, yo sé que algunas cosas pues a lo mejor no te quedaron 100% por la clase pasada, pero si quieres, pues échale un ojo al video de la clase. Sí, Y justo voy a hacer eso junto y de nuevo ver para que ya me haga más sentido. sí, bueno, de todos modos, si quieres échales un ojo y ya la siguiente clase me dices si algo como que no lo pudiste empatar al 100 y empezamos con un repaso para ya ponernos al Profesor, corriente. la siguiente clase es el 26, me parece, el día 26, el martes 26. Lo Ajá, que pasa es que van a operar a mi mami, entonces voy a estar con ella probablemente martes y jueves. No, bueno, es muy probable que el martes sí no me presente. El jueves ok, todavía no lo sé, depende de cómo nos organicemos mi hermano y yo para estar con ella. Entonces, o si en el hospital desde el hospital me puedo conectar. Entonces, pues ok, voy a estar checando las clases grabadas, pero sí la siguiente semana sí va a estar un poco complicada para mí porque pues mamá va a ok. estar internada 3 días, entonces 4 días. Bueno, ¿y Entonces, qué quieren que hagamos? ¿Quieren que suspendamos? ¿Quieren que pospongamos? ¿O seguimos Nancy y yo y grabamos las clases para que las puedas ver después? Como ustedes me digan. pues O sea, sí sería, sí las tendremos que reponer, perdón. No Ujú. sería como cancelar y perderlas, porque si no, ya no alcanzaríamos a ver todo el temario. Pero bueno, yo estoy abierto a la posibilidad de posponer, o bien, si a ti te parece bien, bueno, a ti también, Nancy, que las veamos tú y yo y después Lilian las vea por su parte, pues no sé, también, como ustedes me digan, ¿qué prefieren? yo las puedo ver sin problema después para que no se atrasen, pero como ustedes me digan. Pues yo tampoco tengo problema con que, por ejemplo, tengamos clase o no las tengamos. Igual. Pues mira, la verdad yo preferiría seguir para no perder el ritmo, este, y también porque si dejamos de tener clase una semana, también se te van a ir borrando las cosas, Nancy. Y a ti también, Lilian, pues, ¿no? Este, Y o sea, yo las puedo ver más tarde cuando regrese del hospital y me cubra mi hermano, o como le dije, bueno, el martes sí no, pero el jueves pues igual me puedo conectar desde el hospital. ok. Bueno, entonces, si te parece bien, Nancy, pues nosotros seguimos con nuestras clases en los horarios normales y, y le vamos pasando los videos a Lilian a través de la plataforma. Mejor, Sí, ¿sale? sí. Bueno, y también pues está atenta a las actividades que se vayan poniendo, por favor, Lilian. Le Sí, comentaba a Nancy que, que eventualmente pues habrá alguna especie de práctica como de tarea para que lo hagan ustedes por su parte y ver si quedan dudas, ¿no? En algunas cosas. O sea, la verdad es que para eso sirven. Pero, eh, pero bueno, checa regularmente en tus ratos libres cuando no estés con tu mamá la plataforma por si hay alguna actividad. O si no, pues tú avísale, ¿no, Nancy? Ahí Sí, como... Pero bueno, vale. entonces en eso quedamos. Por lo pronto, así quedamos. Te queda de tarea, por favor, que cheques el video de la clase pasada y vuelvas a ver las partes que creas que no te quedaron tan claras de esta clase. Y listo, ¿sale? Nos veríamos el sí, martes, pues, a profesor. las 10. Ok. Sí, ¿Sale? Bueno, pues cuídense mucho, mucha suerte a tu mamá, que todo salga bien y estamos en contacto. Muchas gracias, profesor. Sale. Gracias. Hasta luego, cuídense gracias, mucho. profe. Hasta luego. Bye. Adiós. Bye. Bye, Lili.